Qué gusto saludarlos, muy buenos días a todos hoy, o para a la hora que lo vayan a escuchar, si escuchan la grabación hoy jueves 15 de enero. Los saludo desde Guadalajara, Jalisco, México. Aquí son las 6 de la mañana y bueno, felices. Sé que hay gente que ya es más tarde, que está viendo de otros lugares o que lo van a ver por la noche. Feliz año, felices fiestas para los que no me había tocado verlos y saludarlos. Empezando el año, yo no sé, pero creo que todos como que nos reseteamos y empezamos con propósitos, con metas, con un nuevo brío, con una nueva esperanza de las metas del año pasado, si no se cumplieron, pues ahora sí volverlas a cumplir. Y a mí me ha encantado, cómo ha iniciado el año, porque no es como que inicia a veces como uno le gustaría en todas las áreas, pero inicia de la forma correcta, ¿no? Alineándote, ajustando, haciendo ajustes. Yo creo que es como estos coches que hablaba Azul, de Fórmula 1 Azul en la semana pasada, ¿no? Estos uniplazas, estos de Fórmula 1 que se alinean, se ajustan, entran a pits, cambian las llantas, el asfalto es húmedo, agarran otro tipo de llantas más duro, si ya la llanta está, aún empezando el año, porque va uno ajustando las formas. Una cosa es poner metas en papel y otra cosa es ir avanzando, irte alineando y es bonito porque es la vida, pues, la vida es así y yo estoy seguro que no hay mejor manera que esta alineación que lo hagamos en la voluntad de Dios. Hoy el tema de hoy me encantó, como llegó el tema, se llama Gobernados para Gobernar. Y viene de esta frase que se llama bendecidos para bendecir, que tú sabes que todos somos bendecidos por Dios y cuando eres bendecido tienes esta, no obligación, pero tienes esta facultad de también bendecir cuando eres bendecido, ¿no? Pero el día de hoy es para gobernar, para poder liderar, hay que dejarnos primero liderar, hay que dejarnos primero gobernar. Y yo me acuerdo que tomé en un curso que tomé en la iglesia de liderazgo, me acuerdo que para poder estar o tener autoridad, con las personas que Dios pone a tu cargo, ya sea en Inmunotech, en un negocio, ya sea en tu casa, ya sea en cualquier lugar, en cualquier área, en un ministerio o algo, para poder tener autoridad, tú tienes que estar bajo autoridad. Fíjate lo importante de esto, porque a veces andamos como caballos desbocados, sin dejarnos meter en autoridad, queriendo tener autoridad y andamos peleando porque tener autoridad, andamos exigiendo la autoridad y reclamándola a nuestra manera. Y como somos seres imperfectos, todos la reclamamos a veces de la manera más bella, tóxicamente hablando, y nos andamos peleando y andamos cuidando que la gente en Inmunotech no conozca a mi patrocinador o que la gente solamente me haga caso a mí porque yo quiero tener el liderazgo. Y empieza a haber una serie de cosas tan bellas en este negocio del ser humano que al final la realidad, esta frase que hemos escuchado todos, es como si le diéramos un balazo a nuestro propio pie o si nos comiéramos nuestro propio negocio, le diéramos una mordida a nuestro negocio, en el sentido de que le hacemos daño a nuestro propio crecimiento por esto. Y el tema de esto, y es algo que cuando estaba haciendo el tema yo lo sentía, es que a veces lo hacemos conscientemente en esta molestia o en esta herida, pero a veces lo hacemos inconscientemente. A veces exigimos esta autoridad o exigimos que nos hagan caso o exigimos esto de forma inconsciente. Y hoy, lo que Dios me hacía sentir era esto, era hacer ver que mientras nosotros estemos bajo autoridad, uno, terrenal, primeramente, y segundo, bajo la autoridad, eh, espiritual, que esa es de la que hoy te voy a hablar, cuando nosotros nos dejamos gobernar,
nosotros vamos a poder de forma natural gobernar a otros. Espero con esto darme a entender porque aquí empieza absolutamente todo. Cuando hablamos de gobierno, piensa en el gobierno de tu lugar de origen, donde estás viviendo. El gobierno tiene leyes, tiene normas, tiene varias cosas que hay que seguirlas. Lo ideal es seguir el gobierno totalitario para estar bajo un gobierno, porque es fácil dejarnos gobernar en las cosas que nosotros estamos de acuerdo. Y aquí te va a hacer como no clic en algunas cosas. Sí puedes diferir, sí puedes diferir. Yo creo que en la vida Dios nos da este sentido común de cosas que sabes que no te hacen crecer o piensas que no te hacen crecer, como por ejemplo, en el gobierno de Dios habla sobre perdonar o pedir perdón y puedes tener todas las justificaciones o puedes tener todos los argumentos para no hacerlo, porque te hirieron, porque hubo un abuso, porque hubo muchas cosas que realmente hay injusticias, ¿eh? Aquí no voy a defender a nadie, realmente hay injusticias en la vida. Pero en el gobierno de Dios, Dios nos invita a perdonar. Y lo dice en esta, si te dan un golpe en una mejilla, por la otra. Mantener cercanía, porque eso trae sanidad en nuestro cuerpo, trae sanidad en nuestro espíritu, pero también nos enseña a poner límites. Entonces, voy a empezar a hablar un poco de todo esto, sobre el tema de gobierno, de gobernar. Ahorita te voy a dar la idea central de este versículo central sobre este tema, pero la frase que a mí me llamó mucho la atención y que la puse es que sin gobierno espiritual no hay un liderazgo sostenible. Creo que todos acá estamos buscando no solamente crecer en nuestro liderazgo para los que tenemos o vamos empezando, tenemos tiempo en el negocio o apenas vas arrancando y dices, bueno, esto es de liderazgo y yo me comparo con gente que tiene mucho liderazgo, me gustaría tener esto. Y hay muchas definiciones de liderazgo, pero el liderazgo, creo yo, de las más simples es poder ser influencia en alguna otra persona, ¿no? Poderlo mover del punto A al punto B e influenciar en alguien. Podemos tener liderazgo en un mal concepto, podemos influenciar malamente a alguien como lo podemos influenciar bien. Ahora, el liderazgo no solamente es poder ejercer esto. El liderazgo es poderlo tener sostenible, que a través de tus acciones, a través de tus actos, a través de tu estilo de vida y de tu forma de vivir natural, tú puedas tener influencia en los demás de forma positiva, pero que sea sostenible. No que sea una llamarada de petate, decimos acá, como que nomás se enciende y se apague rápidamente, sino que se sostenga. Y más en Inmunotech, porque en Inmunotech si tenemos un liderazgo sostenible, te vuelves una autoridad y puedes ayudar a la gente a crecer. Y esto tiene mucho que ver en la forma de vivir de cada uno. Entonces, sin este gobierno espiritual, sin esta autoridad que tengamos de Dios, que nos gobierne, que nos dirija, que nos mueva, nosotros no vamos a poder tener un liderazgo sostenible porque el ser humano está topado. Esta es la palabra. El ser humano está topado y por más conocimiento, experiencias y aún libros que leamos, entrenamientos, capacitaciones, mentorías y demás, estamos limitados y topados. Es bueno todo lo que te dije, pero no hay nada como un gobierno espiritual y que Dios bajo su voluntad, a veces en contra de lo que te enseñan los libros, a veces en contra o diferente, disruptivamente hablando, de lo que te enseñan muchas personas hoy en día, el gobierno espiritual. Creo que una de las cosas que a mí me queda muy claro es este tema del amor. Ahí no hay falla. Ahí no hay equivocación, ahí no hay errores porque el amor,
como la palabra lo dice, todo lo puede y todo lo soporta, y el amor se amolda, entonces esto te hace avanzar de una forma correcta. Entonces, bueno, muchas veces empezamos el año, ya sabes, pones tus planes, pones tus metas, y yo he sido de estos que cuando las pongo, queremos que Dios bendiga nuestros planes. Si te has dado cuenta de esto, ¿no? Le decimos, Señor, bendíceme, hoy quiero hacer esto. Si estás empezando, Padre, quiero llegar al oro, quiero llegar al diamante, y no está nada mal de esto, ¿eh? O sea, te lo prometo, tú puedes decirlo, pero lo importante aquí no solamente es que Dios bendiga nuestros planes, que, ojo, que no solo los bendiga, sino que los dirija. Muchos quisiéramos o muchos queremos que los bendiga, pero pocos que los dirija. Y creo que aquí es donde cambia todo. Porque si nosotros dejamos que Él empiece a dirigirnos por la cultura que tenemos, la cultura que tenemos es de autoliderazgo, ¿te has dado cuenta de eso? Es un liderazgo que nosotros lo implementamos conforme lo vamos avanzando y por lo general tiene que ser un liderazgo que nosotros ponemos que no nos duela, que no sea de sacrificio. Hoy, si te das cuenta, hay muchas corrientes dentro, aún dentro del evangelio, dentro de la iglesia, que no es una sana doctrina. Hay mucho que se habla. Yo estoy a favor de la prosperidad, pero hay enseñanzas que solamente hablan de la prosperidad y la bendición de Dios. Y a veces cuando tienes poco en el evangelio o no estás dentro de una iglesia y no conoces sobre lo que se enseña, creo yo que si tú empiezas a ver la Biblia y empiezas a leer la Biblia, hay versículos que te hablan sobre una sana doctrina, sobre una sana enseñanza, como lo que Jesús dijo de agarra tu cruz y sígueme. Y yo esto me gustó, obviamente me gustó leerlo, pero cuando ya lo vives no está tan padre, porque cargar una cruz no está fácil y cargar una cruz no físicamente es cargar una cruz. No físicamente es el peso de la cruz, es el peso de lo que es el evangelio, como amar al que es difícil de amar, perdonar al que es difícil de perdonar, dejar lo que tienes que dejar. Eso no es fácil. Si fuera fácil, pues no sé qué pasaría. O sea, no quiero decir la frase de que todo el mundo lo haría, porque todo el mundo lo debería de hacer, seguir una sana doctrina, como todo el mundo debería de hacer un sano liderazgo. Todo el mundo deberíamos de hacer eso. El mundo dice confía en ti y está bien. Esto se lo escuché un día. Azul fue a una conferencia en Estados Unidos, en Guatemala, una conferencia de mujeres, y hablaba una de las expositoras, hablaba sobre la confianza en uno mismo, y llegó ella y me contó esto y me dijo, mira, yo escuché esto y hemos tú y yo hablado sobre, espérame, no solamente es la confianza en ti, o no te fijes solamente en la confianza en ti, la confianza tiene que ser en Dios. Y de ahí me platicaba esto sobre que es importante también confiar en uno mismo. Y ayer en un Zoom que me invitaron yo lo decía, porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nos hizo de forma perfecta. Entonces sí tiene que haber una confianza en mí, pero anclada en la confianza en Dios. Anclada, escucha la palabra que utilicé, anclada, sujetada, tomada de la mano, no para una opinión, no, anclada es uno mismo. Confío en mí porque Él me hizo a su imagen y como me hizo a su imagen, yo quiero seguir los pasos. Y la Biblia habla sobre sometimiento a Dios, habla sobre sujetarnos a Él. La pregunta que yo hoy te quiero hacer es, ¿quién crees que tiene la última palabra? Y la voy a poner aquí en el chat. ¿Quién crees que tiene la última palabra en tu vida? Fíjate, o en tus decisiones. ¿Tu lógica o Dios? Yo he sido de las personas, te prometo, en donde muchas veces ha sido mi lógica. Yo quisiera poner como ustedes que ha sido Dios, pero yo creo que también he sido de las personas que sí me sujeto a Dios, pero también he tenido muchas veces en donde me he ido por mi línea, por mis decisiones,
Y, cómo te hace crecer la vara, cómo te hace crecer a veces no la instrucción de Dios, sino esa lógica que a veces nos vamos y que a veces tomamos y creemos que somos, que es Dios hablando a través de nuestra vida, cuando la palabra de Dios ahí tienes, cuando un día tengas duda sobre qué responder sobre ante una situación, y a veces yo he cambiado mis pensamientos y he puesto a Dios en mis pensamientos, ¿eh? Tengo que decirlo. He dicho y he sentido el Espíritu Santo y Dios y me voy por una línea que es mi línea. O sea, hago el Dios a mi manera. Pero si yo me meto a la Biblia y encuentro a través de la Biblia y espero una confirmación, y hoy en día cuando busco dirección de Dios, yo le digo, Señor, por favor, ciérrame la puerta. Si no es la puerta para mí. ¿Por qué? Porque en mis ganas o en mi necesidad o en mi dirección que yo busco tener el resultado, tener lo que yo quiera, empiezo a mover las cosas y entonces voy a la Biblia, empiezo a avanzar y espero que Dios me cierre una puerta y Dios lo hace. Creo que todos hemos vivido eso, que Dios te abre una puerta. Ojo, el enemigo a veces también abre puertas, ¿eh? Quiero que tengas atención en esto. Y aquí viene la famosa pregunta que me ha hecho toda la gente y yo también se la he hecho a Dios. Y entonces, ¿cuándo sé cuándo es tu puerta y cuándo no? O sea, porque luego veo que se abren puertas y digo, ¿y esta será de Dios o será del enemigo? Y entonces, cuando ves el fruto final, que no solamente te bendice a ti, pero bendice a otros, sabes que viene de Dios. Sabes que viene a través de Él. A veces no, solamente, no únicamente te bendice a ti, bendice a los demás. Es como este principio del árbol, ¿no? Que el árbol está diseñado, los árboles que tienen fruto están diseñados para dar un fruto y cuando pones una semilla no da un fruto, creo yo, sino da muchos frutos para poder dar, no solamente da fruto, da sombra, cambia el dióxido de carbono por el oxígeno, o sea, bendice a todo su entorno. Y sé que las bendiciones y lo que Dios hace es lo mismo. Entonces, vamos a arrancar con esto, con el primer versículo que está en Proverbios 16:3. Vamos a leerlo acá. Y dice así, mira. Dame un segundo, déjame que se abra. Proverbios 16:3, acá está. Dice así, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Fíjate la forma como los proverbios hablan sobre esto. Encomendar significa transferir el control. Muchas veces queremos transferirle el control a Dios, pero no lo soltamos. Y encomendarle a Él nuestras obras es, Señor, mi anhelo en Inmunotech es crecer y crecer mi negocio. Te lo quiero dejar en tus manos. Yo voy a hacer lo que me corresponde, yo me encargo de lo posible y tú encárgate de lo imposible. ¿Qué es lo posible? Porque aquí quiero que se entienda bien claro qué es lo que está en tus manos. Lista de contactos, prospectar, hablar, presentar, seguimiento, entrenamiento. Esto es lo posible dentro de tu negocio, es lo que deberíamos de estar haciendo. Dejarnos enseñar, dejarnos guiar, humildad para reconocer, perdonar si tuviste un roce el año pasado con alguien, si hay alguien que dices, es que no me cae bien, pues empieza a ver con los ojos, pídele a Dios que te preste sus ojos para empezarlo a ver con amor como Él lo ve. A lo mejor tú o él y él o y están heridos. Es la realidad. Y entonces te hace tanto ruido el de enfrente que el de enfrente a veces te refleja a ti mismo. Y a los que han estudiado psicología saben de lo que les estoy hablando. O sea, yo he escuchado cuando dicen eso, ¿no? Es que algo estás viendo en la persona que te hace ruido en ti. Entonces, es un trabajo que uno tiene que hacer.
de transferirle el control, no solamente informarle tus planes. Cuando llegue el afán, cuando llegue la ansiedad, Señor, te transfiero eso. Señor, yo le he dicho, Señor, no sé cómo soltarte esto, porque se lo suelto y luego me veo que otra vez le estoy dando vueltas y no sé cómo. Y le he orado y le he pedido, Señor, no sé cómo soltarlo, pero te lo entrego. No solamente te quiero informar de lo que voy a hacer, quiero que pongas en esto y quiero poner en tus manos este proyecto porque es el anhelo de mi corazón, mi crecimiento. Entonces, Él no solamente te afirma en los planes, sino si no los ha gobernado aún. Él te va a afirmar cuando Él toma el gobierno de tu vida. Porque ¿qué pasaría? Yo te voy a poner un caso personal. ¿Qué pasaría si hoy, con la bendición que Dios ha puesto sobre mí, en el rango que tengo como platino principal, económicamente hablando, Dios no hubiera gobernado en áreas mías y yo estuviera ganando lo mismo? Yo lo he dicho muchas veces. Hace 15 años yo tomaba de forma incontrolada, yo salía de fiesta de forma incontrolada y tenía muchas áreas de formas incontroladas. Dios ha venido, ojo, sigue en el gobierno de mi vida. Yo no puedo decir, ya la libré. Yo sigo metiendo y pidiéndole a Dios que gobierne esas áreas mías, que es mi carne. Son mis retos y mis desafíos. Son los pecados en los cuales yo puedo caer. O sea, quiero que comprendas que la palabra habla de que Él se fortalece en nuestras debilidades. ¿Y qué pasa si nunca le mostramos nuestras debilidades y siempre nos mostramos fuertes ante Dios? Yo quiero creer que es como, bueno, y entonces, ¿dónde entra mi gobierno? Si en todos lados tú crees que la puedes toda. Y entonces así andamos. Y así anduvo Emanuel mucho tiempo. Como cree que todo puede, nos suelta el gobierno y él gobierna y entonces Dios no entra. Cuando empiezo a aprender y me empiezo a meter en la palabra de Dios, dije, pues ya entendí. Yo ayer le decía en el Zoom que hasta el ojito me brincaba del afán y el estrés que traía. Y te prometo que el año pasado, no recuerdo la fecha exacta, pero tuve un momento que me volvió a brincar durante 2, 3 días mi ojo. Y yo dije, pero no ando estresado. Entonces, cuando me metí a orar, le decía, Señor, revélame las áreas en donde me estoy afanando. Y ayúdame a entender si hay áreas que tomé yo y traigo el control y no las he soltado y me estoy afanando. Porque ese es el afán. A unos les pasa el ojo, a otros les da insomnio, a otros les da por comer, a otros no les da por comer. O sea, cada uno de nosotros sabemos nuestra reacción. Hay otros que nos gana el trabajo en exceso. Hay otros que dejamos de trabajar. O sea, cáchate las áreas en donde es el control y respondemos. Yo ya me he cachado. Yo sé mis áreas de afán, cómo responde mi cuerpo. Y entonces ahí es otra vez meterme y mostrarle a Dios mi debilidad en esa área y entregársela. Entonces, para que Dios nos afirme, tenemos que dejar que gobierne. Apréndete y apunta eso. Para que Dios te afirme en las áreas que sean afirmadas, Él tiene que gobernar esas áreas. Si no las está gobernando, no las está entregando. Mira, lo que Dios, esto está fuerte y revelador, pero esto te va a traer libertad y bendición. Si lo entiendes, y espero en Dios que me dé las palabras y a ti el discernimiento para entender. Lo que Dios en este momento, porque Dios es Dios, tú sabes que está encima de todo. Es el creador de todo, atemporal. O sea, no vive en estos tiempos, pero se humilla para vivir en estos tiempos contigo y conmigo. Pero es atemporal, ¿ok? Fíjate esto. Lo que hoy Dios permite que esté en nuestras manos, económicamente hablando, es porque sabe
que podemos manejar eso cuando estamos bajo el gobierno de Dios. ¿Ok? ¿Sí me doy a entender? Cuando hay gente que se maneja bajo lo ilegal, bajo la ilegalidad, en cualquier ámbito de los negocios, aún dentro de esto puede haber negocios ilícitos, toda la ilegalidad, hay resultados económicos muy fuertes, pero no hay plenitud. Ganan mucho, pero viven esclavizados. Cuando te empiezas a dejar gobernar por Dios, Él empieza a depositar tanto crecimiento como bendición en tus manos porque es un buen padre y sabe que no nos vamos a perder con eso. ¿Te das cuenta? Hoy acabo de liberarte de algo. Tienes que seguir trabajando en excelencia, tienes que seguir haciendo todo en excelencia, o sea, esforzarte, pero aún más te esfuerces. Si no está bajo el gobierno de Dios, Él no va a traer crecimiento para tu negocio. Esto es bien fuerte que te lo diga porque entonces es como, y Emanuel, y entonces, ok, te estoy dando la clave ahorita. Si te dejas gobernar, y gobernar no es como que tienes que cambiar tu personalidad y todo que ser, no, es solamente soltarle a Él el timón de tu barco, de tu vida, de tu matrimonio, de tu relación, de todo, seguir caminando como se debe de caminar y dejar que Dios ponga el punto final. Y Él, escucharon lo que Azul dijo el lunes pasado, y si no, escúchala en la grabación. Él acelera tu negocio y acelera tu vida de una forma impresionante que tú no la vas a ver venir porque entras en el gobierno y en la voluntad de Dios. Esto es un seguimiento de lo que el lunes habló Azul. El jueves pasado habló Azul. Jueves, el día de Dios y misión, perdón. Entonces, es comprender, y esto ya no es sentirte menos. Ojo, quiero que entiendas esto. Esto no es decir, ay, entonces si Dios no ha puesto esto en mi vida, es porque yo no soy, no, a ver, eres un hijo e hija tan amado de Dios, tan amada de Dios, que Dios nos está cuidando aún de nosotros mismos. Esto es lo que yo quiero que entiendas. Y esto es lo que le pido a Dios, que lo puedas comprender a este nivel para que veas lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque si esta palabra llega a principios de año y la aplicas, yo te puedo garantizar que si tú haces lo que te corresponde de trabajar y dejas que Dios gobierne sobre tu vida, el cierre de año lo terminas diferente. Y a mí no me importa si sabes o no sabes hacer las cosas. Es más importante el camino y que Él gobierne porque aprendes. Porque Él a lo mejor te dice, ponte a estudiar computación. Es que yo no sé usar el Zoom, métete a clases. O sea, el gobierno de Dios es así, pues. El gobierno de Dios no es, y vete a un monte a meditar durante un año. No. O sea, Dios sabe de tus anhelos, sabe de tus necesidades, pero también sabe de tus heridas. Él va primero por tu corazón que por tu rango. Él primero desea sanar tus heridas antes de darte un liderazgo en crecimiento para que no te lastimes en el proceso. Entonces, mi pregunta es, ¿le estoy entregando mis planes a Dios o solamente le pido que los respalde? Yo muchas veces he pedido solamente el respaldo de Dios. Y me cacho, ¿eh? Y ahí le digo, ay, perdón, Señor, te los entrego. Te entrego esto. Porque yo llego con una agenda hecha. Yo llego con, yo llego ya llego hecho yo. Ya llego decidido. Y es diferente cuando llegamos y le decimos, Señor, este es el anhelo de mi corazón. Quiero que suceda esto en mi familia, en mi negocio, en el negocio de las personas. Yo eso hago. Y le digo, te los entrego. Te los entrego y guíame. Yo voy a hacer lo que me corresponde. Si por algo me salgo del guacal o del carril, regrésame para saber que no me vaya a perder. Entonces, Romanos 13:1 habla que toda autoridad verdadera tiene que aprender, tenemos que aprender que tiene que ser
delegada. Te lo voy a mostrar aquí. Fíjate lo que dice Romanos 13:1. Dice así, ahí está. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Todas las autoridades son puestas por Dios. Todas, Emanuel, todas. Mi gobierno, tu gobierno. Mi presidenta, tu presidenta. Tu presidente, tu presidente. Tu patrocinador, tu patrocinador. Todas. La palabra de Dios lo dice y no miente. Dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y Dios permite que esas autoridades lleguen, sí. Siempre hay un propósito. Acuérdate que Él es atemporal. Él ve muchísimo. Yo no puedo ni lograr decírtelo. No tengo palabras para expresar. Solamente decir que Él está fuera del tiempo que tú y yo conocemos como cronos, lo que se puede cronometrar. El tiempo de Dios es kairos, o sea, es ilimitado, no tenemos ni idea, pero Él establece todo porque todo tiene, al final del día todo tiene crecimiento. Cuando llega un gobierno que no es el que oramos que llegue, el tema no es que juzgues. Me voy a ir de más a menos para que veas. No es que juzgues, es que ores por él. Y es que de ahí tu mirada la eleves y te agarres de la autoridad y el gobierno de Dios, siguiendo la autoridad de tu gobierno. Yo pago impuestos y nosotros le hemos hablado de eso. Y pagamos hasta este momento, Dios no nos ha dado una instrucción diferente, pero pagamos el total. Y mucha gente dice, pero y es que ¿cómo si al gobierno la mantiene? A mí Dios me enseñó al César lo del César y a Dios lo de Dios. Yo pudiera buscar estrategias, pero al final del día, Dios a través de Azul le habló, me habló a mí y entendimos. A mí no me importa si el gobierno se lo roba o no, si lo aplica o no. Me encantaría que lo aplicara en las calles, me fascinaría. Pero ¿y si no lo hace? Yo le digo, Señor, yo te sigo con ser obediente y tú te encargas. Y bendigo en donde estoy. Tus papás y mis papás. Yo no sé tú y no te pido que levantes la mano, pero hemos pasado por etapas, amo a mí, bendigo a mis padres, mi madre está en el cielo, mi padre aún lo tengo en casa, y los bendigo, pero yo pasé por esa etapa de joven en donde yo anhelaba el papá de mi mejor amigo, o los papás de mi mejor amigo, te voy a decir, y anhelaba los papás de otro, pero después Dios me vino a enseñar que yo no tenía que venir a juzgar, tenía que venir a amar. Gobierno, papás. Imagínate, después, negocio, Inmunotech. Yo bendigo la vida de mis patrocinadores. Aquí está mi suegra. Me ha tocado una bendición de suegra. La gente me dice, ¿cómo amas tanto a tu suegra? Le digo, pues me tocó un regalo de Dios, la verdad. Yo amé primero a mi suegra que a mi esposa porque la conocí un mes después. De hecho, tuve más amistad primero con mi suegra y para mí ha sido una bendición lo que he crecido con mis suegros, con el doctor Eduardo, con ella. Yo los amo un montón y no porque está acá, a mí de verdad siempre me lo vas a escuchar. Pero yo entiendo cómo en los patrocinios hay gente que a veces dice, pero y es que mi patrocinador, y tienen todavía, perdón, te lo tengo que decir, a veces deciden apartarse, salirse, moverse, meter al pariente, hacer barbaridad y media, tontería y media, y es acabando es darse un balazo en los pies. Porque las autoridades las pone Dios, la gente que te rige Dios lo pone. Entonces, si Dios lo pone hay un propósito mayor, pero claro, queremos que sea a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestro querer. Entonces, es como, es entender, te va a liberar. Si entiendes que Dios lo pone todo,
rígete bajo esa regla y ya no te peleas con la vida. Como dijo Rosafelia, los patrocinios de la tierra vienen del cielo. Las cosas que van pasando vienen de arriba y ahí no hay falla. Ahí no hay problema. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer en el gobierno de Dios? Si tienes problemas con tu patrocinador, habla con él. Oye, Manuel, es que no puedo tener una relación de amor. Pídele a Dios que sane tus heridas y sane las de Él. Y busca este año, tienes todo un año completo para empezar a hacer eso. Si es con tus padres, habla con ellos. Si es con tus pastores o con tus líderes espirituales, habla con ellos. Si es con el gobierno que te sigues peleando, bendícelo. No te pelees. Es que veo las noticias, es que pasa esto, pasa lo otro. Deja de ver. Bendícelo. Nuestro gran patrocinador, guía, líder, mentor, maestro y padre y ayudador y consolador es Dios. Él no se equivoca. Todos, tú y yo, nos vamos a equivocar. Todos. Todos. Somos seres humanos imperfectos. Entonces, tenemos que tener bien claro esto. No hay autoridad si no viene de parte de Dios y las que hay por Él han sido establecidas. Por mérito propio, nadie es por autoridad. Yo no puedo decir, es que no, yo lo digo y yo soy un platino anormal porque llegué por la bendición del legado. Y yo lo he contado aquí que a mí me costó trabajo cuando llegué al rango de platino, me costó trabajo aceptar el rango en lo personal y emocional, hasta que Dios me lo hizo sentir y me lo dijo, es que yo te necesito ahí. No eres tú, o sea, no es aquí conmigo, no fue ni mérito propio, fue posicionamiento de la mano divina de Dios a través de que mi madre dejó esta tierra. Como mi hermano de estar en el rango de oro toma mi posición que yo tenía el diamante, o sea, el diamante ejecutivo nos posicionó, literal fue Dios. Nos establece, entonces no es por mérito propio, sino Dios. Cuando vamos a liderar, es administrar todo lo que Dios confía. El detalle es que cuando nos olvidamos quién nos dio la autoridad, empezamos a abusar de ella. Escucha esto. Cuando nos olvidamos que Dios nos la dio, abusamos de nuestra autoridad. Y esto no es para que le digas a tu patrocinador o a la persona que veas que está abusando de su liderazgo, no le vas a decir, es que ya te olvidaste quién te la dio. No, no. Esto es para ti, solamente para ti. Por favor. Porque hay áreas en nuestra vida donde a veces abusamos de nuestro liderazgo. Y es porque se nos olvida. Esto solamente es un recordatorio. Autoridad sin Dios, controla. Autoridad con Dios, sirve. Autoridad sin Dios, impone. Autoridad con Dios, influye. Autoridad sin Dios, se defiende. Y autoridad bajo Dios o con Dios, rinde cuentas. Cambia totalmente el liderazgo. Porque no te vuelves un líder controlador, impositivo, que siempre está a la defensiva. Te vuelves un líder que está buscando servir, que está buscando que la gente crezca, que de forma natural estás influyendo en las personas por tu estilo de vida o por tu estilo de vida. No hablo de las cosas que haces, estilo de vida, tu forma de comportarte en el día a día. Y hay un tipo de rendición que haces ante Dios de las cosas que sabes que si Dios te dio 4 personas, 5 personas, tantas personas, obviamente no influyes en todos porque no tenemos la capacidad de llegar con todos, pero la gente que está cercana contigo, que son a veces hasta por temporadas, tu línea cercana sí, pero hay temporadas en donde va llegando gente, tú vas a rendir cuentas cuál es tu influencia ante ellos. Entonces, el liderazgo que no es sometido a Dios termina sometido por su ego. El ego de nosotros es el que lo mueve. Y por último, la rendición produce dirección. Rendición produce dirección. Y nos vamos a Salmos, al libro de Salmos 127, 1. Y esto creo que Azul lo dijo la semana pasada.
Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, nosotros tenemos que entender y tener bien claro que mucho trabajo no va a significar un fruto duradero, no es lo mismo. Si no hay gobierno, el mucho trabajo no se edifica, no crece. Es trabajo constante y mucho, pero dejar que el gobierno de Dios sea el que nos va direccionando. Ojo, aún podemos, como te lo decía, aún podemos crecer, y aún así estar fuera del orden de Dios. Creo que me ha tocado de las cosas que para mí se me hacen en Inmunotech, sin decir nombres, y hay tiempos también donde uno vive en este proceso, pero gente que está teniendo o ha tenido crecimiento y que eso está fuera del orden porque no ves plenitud de gozo. Eso se ve. Eso no te lo tiene que decir, no es una sonrisa únicamente. Mi madre decía que la red de mercadeo es como si te pusieran contra la pared y te sacaran una radiografía. O sea, algo que se oculta sale siempre. Porque como permaneces mucho con la persona, se ve. Y el fruto de lo que tú estás dando se alcanza a entender y se alcanza a escuchar. No solamente por momentos, sino se vuelve sostenible la gratitud. Y ojo, hay procesos, pero siempre a la larga está la esencia de esta plenitud que Dios trae a través de su gobierno. Entonces, te voy a hablar de 3 síntomas de liderazgo sin gobierno espiritual. 3 síntomas. Para que si en algún momento o algún área de tu vida tienes estos síntomas, sabes que tienes que ir a la presencia de Dios, encerrarte, cerrar los ojos, cerrar la puerta y decirle, Señor, te entrego esto, ayúdame a que tú seas el que lo gobierna. 1, ansiedad constante. Ansiedad y que sea constante. 2, cuando tenemos decisiones reactivas, cuando somos reactivos con nuestras respuestas. Y 3, te lo dije ahorita, éxito externo y vacío interno. Cuando afuera sí hay rangos, cuando afuera puede haber dinero y que hay un vacío por dentro. ¿Cuánta gente tiene dinero y se siente sola? ¿Cuánta gente agarra rangos y está peleado con todos? ¿Cuántas veces pasa tanto? Son reactivos a las respuestas, se ve la ansiedad, es tanto. Y te digo, yo me he cachado en ansiedad, me he cachado en decisiones reactivas, me cacho en momentos con vacíos personales. O sea, esto no es solamente decir, no, hay momentos en donde traemos una que otra cosita y es, Señor, perdón, otra vez agarré el control. Yo soy una persona que me gusta tener el control de las cosas. Soy adicto al control. Te lo digo y me confieso como adictos anónimos. Me gusta tener el control. Y es un área donde he aprendido en este proceso irle rindiendo a Dios el control de mi vida, de mi agenda, de mi negocio, de las cosas. Pero hay áreas de mi vida, donde yo me cacho que soy adicto al control. Establezco un orden del día y si se me mueve, llegué a tener momentos y tengo que estar atento a esto que me enoja, que se me muevan las cosas. Entonces estoy atento porque cuando se mueven las cosas, lo que le digo a Dios es, Señor, ayúdame sabiendo que tú tienes el control de esto. Así que yo creo que es mejor ir lento con Dios que rápido sin Él. Es mejor ir al paso seguro de Dios que ir corriendo y que, chal, se nos olvidó Dios, que a Dios nunca le vamos a ganar. O sea, ni te le vas a ir, ni se te va a quedar. Va contigo en cada decisión que tomemos. Ojo,
Azul, si no te conectaste el jueves pasado, más tarde que suba las conexiones, métete al canal de YouTube y escucha el episodio pasado donde Azul hablaba de la aceleración, porque te va a hacer sentido esto que te estoy diciendo, de que es mejor ir lento con él que rápido sin él, porque ir lento con él, no tenemos ni idea el tiempo de Dios. No tenemos ni idea el tiempo de Dios. Porque al final, el tiempo de un segundo de Él son 1000 años. A la mejor de nosotros. La bendición de Él, a la mejor puede ser un momento de nosotros. Entonces, ¿qué pasaría si Dios, sabiendo que Dios nos puede bendecir en cualquier momento, y le decimos, Señor, bendícenos, sabiendo que puede hacer esto? Y que te diga, espérame un segundo. Un segundo pueden ser 1000 años. Entonces, si lo vemos en el tiempo Kairos, que es el tiempo perfecto de Dios, tenemos que quitarnos esa ansiedad, sabiendo que Él lo puede hacer en cualquier momento. Y ojo, y Él anhela que nosotros estemos bien, principalmente de adentro hacia afuera, principalmente. Pero es un Padre proveedor. Y un Padre proveedor cubre las necesidades de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que tener claro con esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a poner esto en práctica? Es entender qué áreas de nuestro liderazgo no le hemos rendido a Él. Si quieres anotar para que te lo respondas en el día o en la semana. ¿Qué áreas de tu liderazgo no le has rendido? Esto puedes meditarlo, lo puedes escribir. ¿En dónde estás tomando decisiones solo? ¿Dónde estás tomando decisiones que no las consultas? ¿Y qué meta necesitas volver a poner en el altar? ¿Qué metas necesitas volver a entregarle a Él? Rangos, no sé, crecimiento, dinero. Él sabe tus necesidades, ¿eh? No es un padre ajeno a tus necesidades. Aún Él sabe tus anhelos. Él no está peleado con una casa grande, no está peleado con un coche bonito, no está peleado con el coche que te gusta, no está peleado con una posesión, no está peleado. No, él no tiene problema con nada material. Creo que lo que Él busca es que aprendamos a posicionar las bendiciones por debajo de la relación con nosotros, porque en la Biblia encuentras una y otra vez cómo a través de la sujeción o a través de la obediencia hay bendición. Él lo dice, ponme a prueba. O sea, literal, Él constantemente está diciendo, te voy a bendecir. Y cuando dice te voy a bendecir es porque nos conoce los humanos. Yo me repito tantas veces, voltea a ver no solamente sus manos que te dan, sino voltea a ver su rostro. Pero Él sabe que Manuel también busca la bendición de sus manos. Pero con esto me repito para voltear más hacia arriba y decir, Señor, ayúdame a ver tu rostro. Ayúdame a verte a ti, a conocerte a ti, a conocer a través de estas virtudes o estas cualidades tuyas que eres atemporal. Estas cosas tuyas que eres omnisciente. A diferencia de Satanás, que Satanás no lee tus pensamientos, Dios conoce tus pensamientos y los anhelos de tu corazón. Omnipresente, está hoy ahí, donde estás tú ahí sentado, está ahí contigo, como está aquí conmigo. Está cuidando a tus hijos. Si padeces de un hijo que esté en una adicción y no llega en las noches, tú oras y él está ahí presente con él. Y la oración va y entra dentro de los bares, dentro de los picaderos, dentro de cualquier cosa, las oraciones. Yo
Estoy seguro que soy una respuesta de las oraciones junto con mi hermano. Somos respuesta de las oraciones de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, como tú también. No es que Emanuel llegó por mérito propio a una iglesia, no es cierto. Soy respuesta de las oraciones de mis antepasados que oraron por mi vida. Todos somos respuesta, como nuestras oraciones. Es como si nosotros hoy plantamos un árbol. Si nosotros hoy plantamos un árbol, a lo mejor tú y yo no comemos del fruto del árbol, pero nuestras generaciones sí van a comer el fruto. Por eso a nosotros nos conviene vivir una vida conforme el gobierno de Dios, para que nuestras generaciones sean influenciadas bajo la sombra del árbol del gobierno de Dios. Ese es mi anhelo. Mi oración de Azul y un servidor es que mis hijas se enamoren de Dios como nosotros nos hemos enamorado de Dios. El domingo pasado, las niñas estaban orando, estaban adorando, y fue algo que te lo voy a poner. Fue algo tan bonito porque estaba mi hija Siena la mayor y estaba su bestie, su mejor amiga, la hija de mis pastores, Alesa, y estaban las dos chiquillas adorando a pleno servicio. Y ay Dios, yo hoy entiendo cómo se sienten los papás pavorreales, porque no dejas de tener ese sentimiento de decir, qué belleza lo que sucede cuando tú ves a tus hijas de la edad temprana hacer esto. Mira lo que te voy a mostrar acá. Fíjate. Ella es Alesa y ella es mi hija. La del vestido morado es mi hija. 5 años y 4 años. O sea, cuando tú ves esto, yo agarré el celular, las grabé y obviamente las lágrimas se me salieron porque yo dije, si las provocamos a estar en la presencia de Dios, ellas no saben leer completamente una canción en una pantalla. Ellas no se la saben, ellas han estado escuchando en casa a sus papás orando, a sus papás adorando, a sus papás cerrando los ojos, a sus papás levantando las manos. O sea, son cosas que no se enseñan, son cosas que se transmiten. El gobierno de Dios se transmite, no se enseña. Bueno, ahí traían sueño, pero son cosas que cuando tú ves eso, tú dices, Dios santo, qué belleza la presencia de Dios. Y me decía uno de los servidores, se me acercó en un momento y me dice, Emanuel, la grabé. Me dice, no manches. Yo dije, ¿tu hija tiene 4 o 5 años? No sé, me dijo así, no sé. Y se sabía toda la letra. Pero también dije, a esa edad no leen completamente toda una canción y va cambiando bien rápido. Y ahí dije, pues sí es cierto. En casa adoran, en casa escuchan. Cuando yo estoy en esta oficina adorando, Azul adora con la bocina, porque ya se levantaron todos. Pero si yo me levanto y estoy adorando, a veces ya se levantaron, puso la bocina, pero si traigo audífonos y llega una de ellas, serena y me abraza, yo me quito los audífonos y pongo la adoración en alto. Porque yo sé que impregnar significa avanzar. ¿Qué tiene que ver esto con el gobierno de Dios? Quiere que nos dejemos impregnar de su gobierno, de su amor. Cuando Azul y yo te invitamos constantemente a leer la Biblia, a pasar tiempo, es porque Él quiere que te impregnes de Él, para que en el momento que lo necesites, no importa si no sabes, como estas dos niñas que no saben leer, no importa, en ese momento vas a estar tan impregnado de la presencia del Espíritu Santo que solito va a salir las respuestas de Dios para tu vida.
Van a llegar los momentos cuando necesites perdonar, no necesitas saber qué hacer. Solamente la presencia de Dios te hace poder perdonar a alguien. Solamente el amor de Dios impregnado en tu vida te hace amar al que es difícil de amar. Solamente eso en la presencia de Dios, aún te tengo que decir, la presencia de Dios te hace esforzarte y trabajar más fuerte para tu negocio, porque sabemos que ayudamos a más personas. La presencia de Dios quita la apatía de tu vida. La presencia de Dios quita el letargo de tu vida. La presencia de Dios quita el cómo le hago para salir de esto. Esa es la presencia de Dios. Y para estar en la presencia de Dios tienes que estar bajo el gobierno de Dios. Velo como este árbol. El gobierno de Dios es la sombra que Dios da para que el sol no te queme. Por eso cuando estás en un lugar donde está haciendo mucho calor y mucho sol, buscamos un árbol que nos dé sombra. Y en Cristo te maravillas porque imagínate esta escena en donde está el sol tan fuerte y ves un árbol. Te pones bajo el árbol y dices, ay, qué gusto, qué fresco está. Y volteas hacia arriba y te acordabas que traías hambre. Y ves un árbol de mangos, de manzanas o de mandarinas, la fruta que te guste. Y agarras y te estiras a la altura tuya, escúchame bien, a la altura tuya, no subirte a un árbol, no porque eres joven y te puedes trepar, porque en el gobierno de Dios, Dios permite que las ramas con fruto bajen hasta donde tú te puedes estirar. Cuando tú te estiras y bajas ese fruto, tú venías por sombra y saliste con fruto. Así es la presencia de Dios. Yo llegué a Inmunotech primeramente, llegué por encontrar valor en mi vida. Eso lo descubrí en el proceso. No me sentía valioso. A los 5 años yo conocí y me acerqué a Dios. Yo me sentía un hombre que estaba pasando por una depresión, no me sentía valioso como ser humano y empecé a acercarme a gente y empecé a trabajar con gente y empecé a encontrarle valor a mi vida y dije, ay, mira, aquí hay propósito, me siento bien, siento que puedo ayudar a alguien más y aparte gano y empecé a encontrarle valor. Llegué por eso, salí con familia. No solamente familia, esposa, hijas, que eso fue mi bendición grande, salí con una familia cercana, que es la familia de mi esposa, salí con familia extendida, que son ustedes, y luego estiro la mano y un proyecto maravilloso que te permite hacer sueños, ayudar que la gente consiga sueños. O sea, el gobierno de Dios es muchísimo más allá de lo que te pudiera decir en una hora. El gobierno de Dios es nomás entender, es un padre amoroso que quiere llevar a su hijo y a su hija cerca de él para que nada ni nadie lo lastime y quiere darle todo lo que tiene. Porque si nosotros que somos padres a veces nos equivocamos, él como padre amoroso jamás se equivoca. Él no es religión, él no es religiosidad, perdón. Sí hay, a través del hombre él puso la religión, pero no es religiosidad, no es ley. Dios no es ley, Dios no es cuadratura, Dios no lo tenemos que meter en una caja. El gobierno de Dios es soberano, el gobierno de Dios no lo vamos a entender, pero si nos sometemos a él, te vas a maravillar de todo lo que permite. Así que déjame orar, cierra tus ojos ahí donde estás y déjame orar. Por este tema, déjame orar por lo que Dios empezó a mover en tu corazón, porque tienes que aprender que este liderazgo que vamos a empezar va a comenzar de rodillas, pero vas a terminar de pie. Tus días los comienzas de rodillas o una inclinación del corazón, pero vas a terminar fuerte, vas a terminar de una manera que tengas gozo. Bendito Padre, Espíritu Santo de Dios, Padre, gracias, Señor, gracias porque hoy nos permites entender del gobierno, porque hoy, Señor, nos hablas sobre dejarnos gobernar por ti, Señor. Yo pido en el nombre de Jesús, si nos ha costado, Padre, áreas de nuestra vida entregarte, Señor, donde hemos estado afanados, donde hemos tenido el control excesivo de esto, Padre, donde hemos sido reactivos, Señor, donde nos sentimos vacíos internamente, Señor. Hoy, Padre, te entregamos, Padre, estas áreas de nuestra vida para que tú las gobiernes, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú gobiernas, Señor, estas áreas. Que sea bajo tu voluntad, Padre.
que nos permitas poder seguir tus pisadas y este tema que podamos avanzar en el liderazgo, Señor, pero que sea un liderazgo que permanezca, Señor. Un liderazgo que permanezca contigo, Señor. Hoy, Padre, te entrego el gobierno de mi vida. No solamente te pido que bendigas mis planes, Padre. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi liderazgo, de mis decisiones, Padre, porque tú eres mi autoridad suprema, Padre, porque tú eres el Señor de señores, Padre. Te lo pido todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, los bendigo bastante. Déjenme apagar el audio.